Hay hombres que dedican su vida a formar personas antes que plataformas. Pastor presidente de la comunidad cristiana La Centrala, psicólogo clínico, autor y conferencista. Dios lo ha usado para restaurar vidas, fortalecer familias y levantar generaciones con un mensaje de esperanza y verdad. Hoy llega con una palabra que desafiará nuestra fe y afirmará nuestra identidad. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor, Andrés Arango. Se siente uno como invitado en la propia iglesia de uno. Oiga, de verdad que lo felicito. Ustedes son gente no solo maravillosa, sino muchachos hambrientos del Señor, hambrientos de que Dios nos ayude, hambrientos también de comida, es normal, pero verles recibir durante estos 3 días, aunque no pude estar en el inicio, pero ver que estaban permanentemente en las actividades, donde hemos tenido un destello de bendición, ver danza, ver el arte, ver Castillo del Rey, ver nuestros predicadores, Juanpa con palabras magistrales, Ramón una bella palabra, el pastor Juan David, todo ese espacio, y seguramente hoy cerrar con ese concierto lindo que tendremos, ha sido, repito, muy gratificante. Yo les felicito, les honro y les digo gracias a todos los que han tenido algo que ver con este congreso. Me refiero a los organizadores, pero también a los asistentes, cada patrocinador, cada esfuerzo de los muchachos, cada esfuerzo de multimedia, cada cámara, cada video. Gracias de todo corazón. Bueno, y me dieron este privilegio tan bonito. En primera instancia les había dicho, no, háganlo ustedes, sáquenlo adelante, pero decían, qué rico poder escuchar una palabra que el Señor tenga desde el corazón de nuestro pastor hacia la juventud, y lo haré con tanto cariño y tanto amor. Voy a pedirle que cierre sus ojitos y oremos al Señor en esta tarde. Señor, voy a predicar la palabra. Hoy ha sido un día de ir y venir, hoy ha sido un día desgastante, hoy ha sido un día de reposar un poquito de los vuelos del ayer, de las predicaciones de esta semana, pero con fuerza, con alegría, con motivación de estar en la iglesia que tú nos has enriquecido espiritualmente, enriquecido el corazón y el alma. Voy a predicar tu palabra. Te pido que nos guíes. Te pido que esta previa antes del concierto, en este bello congreso que hemos tenido, sea un tiempo que los muchachos les llene el alma, les llene la vida y les deje una enseñanza para siempre. Eso solo lo puedes hacer tú, Espíritu Santo. Te pido que así ocurra en el adolescente, en el joven adulto, y cualquier persona que esté escuchando este momento, que esté viviendo este momento, sea bendecido y fortalecido en la fe, en el nombre de Jesús. Y usted como joven grita amén en esta bella tarde. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a hablar de un hombre muy conocido, un hombre que en algún momento nos contaron la historia cuando éramos niños, la historia de quien no debe hacerse así, de quien no debería portarse así, de quien perdió todo y que tal vez nos deja profundas enseñanzas. Me refiero a la historia de Jueces capítulo 13 verso 5, Jueces 13:5. Aquí es donde comienza la vida de este hombre desde la promesa. Mire lo que dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás, mucha referencia allí, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado. Yo quiero que los muchachos repitamos esa palabra, consagrado. Pues él será consagrado a Dios como nazareo, no cuando oren por él, dice aquí la Biblia, desde su nacimiento. Y mire la promesa, mire lo que el Señor había dicho de él: él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Atención a eso, el Señor va a rescatar a Israel de manos de los filisteos a través de este tremendo Sansón. Pero vamos a ver cómo Sansón termina convirtiéndose en una persona que actúa y vive como los filisteos. Quise titular el mensaje de esta noche: la pérdida de identidad de Sansón. Estamos hablando de identidad. Se ha hablado de identidad en el Congreso. Las conferencias han enfocado en lo que es nuestra identidad, hacia dónde vamos. Y yo sé que esta es una historia, ya lo decía, conocida. Pero ¿cómo es posible que un hombre que usted escuchó, leyó conmigo la palabra, fue llamado por Dios,
fue escogido desde antes de nacer, tenía el señalamiento de Dios y la promesa. ¿Cómo es que este hombre termina vencido por lo que él debía vencer? Y algo que quiero que quede en la mente de estos chicos que están empezando a vivir es que cada decisión que tomamos en ese uso de razón pasará una factura mañana. Los errores de la juventud son los más caros de la vida, muchachos. Uno tal vez piensa que en la juventud se puede equivocar, y claro, es donde nos equivocamos. Pero los errores que se cometen en la adolescencia, en la juventud, pueden salir demasiado caros, porque pueden marcarnos para siempre. Una vida sexual desordenada en la adolescencia o en la juventud puede marcar el resto de tu vida mentalmente y físicamente. Sansón fue un hombre que Dios escogió, que Dios llamó, pero él me muestra lo que es una pérdida de identidad. Tenía la identidad que Dios había trazado sobre la vida de Sansón, y en lugar de mantener la ruta, comienza a desviarse. Muchachos, no se trata solamente de tener identidad, se trata de preservarla. Otra vez, no es solamente yo tener mi identidad, sino preservar esa identidad que en Cristo tengo. Yo sé que allá afuera estamos rodeados de competencia, de comparaciones, de redes sociales, de todo lo que nos está rodeando, y uno se pregunta: pastor, ¿cómo hace uno para vencer eso? Y sí, yo ya estoy casado, ya tengo mis hijas, pero cuando voy a mis recuerdos, digo, los muchachos de hoy, voy a usar ¿esto lo están transmitiendo? Para saber si puedo hablar o no puedo hablar así. No están transmitiendo, maravilloso, puedo decir toda la vulgaridad, todas las palabras que yo quiera decir. Los muchachos de hoy, una palabra muy antioqueña, son muy berracos para enfrentársele a la vida. Yo los felicito, yo honro a estos muchachos que salen, que son fieles al Señor. Usted se imagina cómo está este sistema hoy de loco. Y usted aquí en un culto un domingo en la tarde, cuando uno podría estar haciendo 1000 cosas allá afuera. Eso es identidad. La pregunta es cómo preservarla, cómo mantenerla. Usted hoy tiene 11, 12 añitos y dice: yo amo al Señor y yo sirvo al Señor. Pues sí, esa era mi identidad también. Yo cuando estaba niño, mi mamá me decía: ¿usted qué quiere ser cuando esté grande? Y yo decía: pastor. Y aplaudían en la casa. Muy bien el niño. A los 10 años, ¿usted qué quiere ser? Pastor. Pero ya como que la cosa no. A los 12, ¿usted qué quiere ser? ¿Qué contesta el adolescente? Bueno, gracias, adolescentes bellos que me acaban de contestar. No sé. Ya mi mamá empezó a preocuparse. Y mi mamá dijo: ay, Dios mío, pero usted dijo que iba a ser pastor. Le dije: sí, pero yo no sé. Yo no sé si voy a ser pastor o qué voy a hacer. Y empieza la vida a entrar en unos momentos de construcción donde efectivamente la identidad comienza a sufrir. ¿Qué decir de la identidad de grupo? ¿Cuántos aquí hemos hecho locuras por quedar bien con el grupo? Levante la mano. No están transmitiendo, tranquilo, no lo van a boletear, no le van a contar a su mamá, no vamos a tomarle foto. Levante la mano, que ha hecho algo para quedar bien con otro. Por ejemplo, decir que le gusta Nacional, que le gusta Junior, que le gusta América, solo para que el grupo le diga que bien. Levantemos la mano. El que no lo ha hecho no ha vivido, por Dios. Uno ha hecho eso, uno se ha torcido a raticos solamente para ser parte del grupo. Yo recuerdo una ocasión en la que a mí me preguntaron que si yo había tomado alguna vez licor. Yo tenía mis 14, 15 años, y uno de hombre, y uno está creciendo y uno quiere que le salga vello en el pecho y que no sé cuánta cosa. Y yo bien flaco, un langaruto total, un peso lástima. Y cuando me dicen, sí, porque peso pluma es digno, pero peso miseria. Y me dicen: Arango, ¿tú has tomado guaro? Y le dije: por Dios, el único guaro que yo había visto era mi abuelo o mis tíos cuando lo tomaban. O yo olía eso y eso olía horrible. Pero yo llegaba a punto de decir que sí, para no sentirme por fuera del grupo. Y yo sé que muchos aquí tal vez han entrado en esa ruta. Pues bien, a Sansón le pasó. Uno cree que es la muerte de Sansón y el final de Sansón fue por el pelo. No, fue por la pérdida de identidad. Y hoy vine a decirle a los muchachos de nuestra iglesia: la identidad puede ser atacada, puedes moverte por momentos, pero tengo un Cristo que me va a dar la mano, que así como me la dio a mí para agarrarme de él, se la va a dar a usted para que se mantenga firme hasta el final de sus días. Usted no va a llegar a su edad adulta pagando los errores de la juventud. Usted va a llegar a su edad adulta siendo bendecido y cosechando la identidad en Cristo de su juventud. Alguien dígame algo en esta tarde. Dios a usted lo llamó. No deje que el mundo lo deforme. Ahora, Sansón me muestra, repito, una línea de identidad muy peligrosa. Y es una identidad
que entró, que formó y llegó a deformar lo que el Señor había trazado. Y ahí viene la pregunta. Según las redes sociales que usa, según las amistades que tiene, según los noviazgos que tiene, ¿usted en quién se está convirtiendo? Todos nos estamos convirtiendo en algo, en alguien. Todos nos estamos convirtiendo en una persona mejor o peor. Todos nos estamos convirtiendo en mejor o peor cristiano. Todos nos estamos convirtiendo en una persona de acuerdo a lo que estamos consumiendo, viendo, leyendo, haciendo. Yo le pregunto, ¿le gusta en lo que se está convirtiendo? Se está convirtiendo en un pornero profesional. Esa palabra no existe, me la acabo de inventar. Pornero profesional. Porno aquí, porno allá. Se está convirtiendo en un tramposo. ¿Le gusta la trampa? Mire, algunos que son de la época del colegio mía recuerdan que lo más pecaminoso de la época en el estudio, lo más deshonesto, era rincondelvago.com. Los que se ríen lo recuerdan y lo usaron. Alguna vez lo usaron. Habían profesores endemoniados que iban a buscar si eso estaba allá y dañaban la tarea porque decía esto está en Rincón del Vago. Otros más santurrones como yo, pues no entrábamos a rincondelvago.com porque eso ofendía al Señor, porque es deshonesto, porque es decir mentira. Pero uno le preguntaba al que había entrado, ¿ve que salió ahí? Que dice que eso cómo se hace, y uno se basaba. Hoy en día eso es irrisorio. Hoy en día está la IA. Y solo la IA le dices, dame esto, dame aquello. La IA te lo va a dar. Pero pregunto, ¿en qué te estás convirtiendo? En un cretino emocional. En una persona que no tiene criterio ni siquiera para saber que tiene que estudiar. Yo digo, ¿cómo van a ser los próximos médicos? ¿Cómo van a ser los próximos arquitectos, los próximos ingenieros? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con muchachos o muchachas que lastimosamente quisieron los atajos de la vida, que eso fue lo que Sansón en muchos de los espacios hizo. Muchachos, cuando rompemos nuestra relación con Dios como la rompió Sansón, nosotros entramos en una deformación de identidad que es demasiado peligrosa. Yo recuerdo en la adolescencia, a veces me reunía con amigos que yo jugaba con ellos, disfrutaba con ellos, jugábamos un poquito de fútbol, en medio de lo mal jugador de fútbol que fui, pero disfrutaba con ellos. Pero había momentos donde yo veía amigos que me estaban llevando como a hacer cosas o a descubrir cosas que realmente no eran las mejores. Y cuando yo le decía que uno en la identidad se va como ubicando, tal vez uno en una rebeldía pasiva, llamémosla así, uno empieza a hacer todo lo contrario a lo que los papás quieren. Papá quiere que usted sea médico, no, ahora voy a ser astronauta. Porque empieza como un rechazo a lo que quieren hacerte. ¿Sabe qué es eso? Eso no lo hace a usted malo, ni es que usted es mala persona. Es natural en el cerebro que usted quiera construirse usted mismo. Por eso se desliga de los padres. Por eso ya no es papi. Usted ve que, por ejemplo, la hija chiquitica y Salomé, eso me abraza, mi papi. Pero imagínate que yo empezara aquí a darle besos a Mafe. ¿Dónde está Mafe? Aquí está. Y que yo empezara ya la hago, voy a hacer sentir mal. Pero si aquí está Salomé, yo le hago, a mí me hace así. ¿Por qué? La edad, el crecimiento, la identidad, la formación. Muchachos, muchachas, usted está en una formación de identidad. ¿Qué identidad tienes hoy? Le decía hace un momento, ¿en qué nos estamos convirtiendo hoy? ¿Hacia dónde vamos? Si Sansón tan solo hubiese hecho un alto y hubiese revisado cómo estaba su relación con Dios, hasta dónde tal vez pudo haber llegado. Pero miremos los errores de Sansón. Número 1, cuando uno mira los errores que Sansón cometió, él comienza, Jueces capítulo 14 verso 8 y 9 dice, más tarde, cuando volvió a Timna para la boda. Esta frase me llamó mucho la atención cuando dice, se apartó del camino. Si uno hiciera una pausa en esa frase, es sumamente profunda. Y dice la Biblia, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Uno de los primeros errores de Sansón es que no se separa de cosas que tenía que separarse. Por ejemplo, si usted lee la palabra, dice que él era nazareo. Él no podía tocar nada que estuviese muerto. Él no podía tocar ese león. Y uno dice,
¿qué pasó con Sansón? Y esa frase creo que lo resume cuando decía se apartó del camino. Sansón empieza lentamente y poco a poco a alterar los planes de Dios. Poco a poco. Yo sé que la miel, yo sé que llamémosla así, la miel del pecado, yo sé que lo atractivo del placer nos puede llamar. Vamos a ver, yo traje algo aquí. Fue el mejor león que nos encontramos. Tráeme la miel, por favor. Eso estaba planeado así para que dijeran, ah, ok. Dice la Biblia. Gracias, David. Dice la Biblia, y este es de verdad, este pastel, y se ve espectacular. ¿Alguien quiere? Hombre, uno no puede mostrar el hambre en todo lado, muchachos, porque eso da pena. Mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Esto va a quedar una delicia. Ahora, si usted sufre de diabetes, esto lo manda a un coma de inmediato al hospital, pero pásame el cuchillo, por favor, David. Aquí va a estar el león. Ah, no lo quieren así enmielado. Pero la ilustración es mía, déjeme quieto. Entonces, pensemos en esto. Aquí está. Vamos a abrir un poquito de espacio acá. Aquí está, exacto. Dice la Biblia que ahí, muy rico, entre el león, dice la Biblia que había ¿qué? Miel. ¿Quién quiere probar el pastel? Que no muestren el hambre, vuelvo y les repito. Venga pues, Gaby, usted que alzó la mano. Matías, venga usted también. Matías, no, Martín. Eso, David, que mire, estos cuchillos los estamos vendiendo, son cuchillos muy sofisticados, muy hermosos. Pensemos en que fue algo así como esto. Sansón viene y el león muerto, dice la Biblia que ahí había miel. Yo me lavé las manos antes de predicar, y si no, pues los muchachos igual comen sin problema. A ver, Martín. No, ya te voy a dar tu pedazo aquí. Con miel. ¿Quién más quiere? Sigue el hambre mostrándose, Dios mío, ayúdanos. Con mucho gusto. Préstame una. Aquí está ya. Observe esto. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ven. Otro Sansoncito llegó aquí. Ven, también. Sí, también. Claro, pero por Dios. Yo sé que tu mamá fue la que te mandó. Vaya. Porque son los adultos usando a los niños. Ahí lo pueden ver. Disfruten el vasito de todo. Ahorita los que pasen a la administración saben lo que les vamos a dar aquí adelante. Dice la Biblia que Sansón se aparta del camino, ve el león muerto que él había diseñado y de repente ve un enjambre de abejas que había hecho allí su trabajo. Estaban los panales de miel, destilando la miel, y dice Sansón: necesito esas calorías. Sansón toma la miel. Y yo pensaba, antes de predicarles a ustedes, ¿cuántos tal vez no nos damos cuenta a veces de dónde está saliendo ese placer? ¿De qué página está saliendo ese placer? ¿De dónde está saliendo ese dinero que estoy tomando? ¿De dónde salió esa muchacha que estás cortejando? ¿De dónde salió ese muchacho? Porque escúcheme bien, el pecado no me muestra el cadáver, me muestra la miel que hay dentro del cadáver. ¿Cuántos aquí están ennoviados con una calavera? ¿Cuántos aquí están con un león muerto y están cogiendo la miel, pero de algo inmundo o impuro? ¿Cuántos tal vez hemos acudido a ver el placer, pero no miras de dónde estás sacando el placer? Y ya le decía, yo sé que nuestra identidad sufre cuando la presión de grupo llega. El placer, las ganas, es que todos lo hacen, es que yo quiero. Cuidado que no estés arruinando tu vida por un poquito de miel.
Cuidado que no estés arruinando el propósito por un poquito de ese gusto y de ese sabor que quizás el pecado tiene, pero que deforma mi identidad. Algunos empezaron bien, muchachos que uno los vio, mira, bonitos, que uno los vio sirviendo al Señor, enamorados, apasionados, y de repente se fueron desgastando, y uno dice, ¿qué pasó? La miel los ha corrompido. Mira que la miel empieza, sabe rico, pero cómo se vuelve de empalagosa. Cuidado que el pecado no esté haciendo estragos en nuestra vida y le estamos llamando placer, le estamos llamando muy bueno, le estamos llamando chévere a algo que nos está haciendo daño. Cuando Dios nos ha escogido, hay cosas que simplemente no podemos hacer. Cuando Dios nos llamó, como pasó con Sansón, que el Señor lo llama, el voto del nazareo, no nazareno, nazareo era: no puede tocar lo que está muerto, no puede tocar un cadáver, sea animal o sea persona. A Sansón no le importó. Tú nunca ves en la Biblia a Sansón haciendo un sacrificio, levantando un altar, y él había sido diseñado como el libertador de Israel. Hay cosas que no son pecado, pero le prediqué hace poquito, son una tontería hacerlas. Le cuento una historia de las mías. Yo era pastor de jóvenes en una iglesia, estaba soltero, y un día una muchacha me ofrece ir a su casa. Y esa muchacha me dice, una muchacha que había sido casada, yo estaba por mis 19, 20, y me dice: ¿por qué no me acompañas a la casa a tomar chocolatico? Le dije: ¿y quién está en su casa? Nadie, porque la niña la dejé con mi ex suegra. Le dije: y el corazón así. Y yo: chocolatico. Bueno, yo le dije: yo ahorita le digo. Se acabó el culto de jóvenes. Vea, si voy a ir a la casa a tomar chocolatico. Y la muchacha, una muchacha bonita, al final yo le dije: mire, en estos días programamos bien y yo voy con mi pastor. Y dijo: no, con el pastor no. Y yo: pero ¿por qué no? No me cae bien. Yo quiero ir con usted para que usted ore por mí y ore por la casa. ¿Qué de malo tiene eso? Mire, ahí va el león muerto. Escúchelo. Póngase en mis zapatos y hablemos claro, hablemos serio. Si ella me invitó a tomar chocolatico, ¿es pecado ir a tomar chocolatico? ¿Es pecado ir a su casa? ¿Cómo que sí? ¿Es pecado entrar hasta la casa? ¿Orar por ella en su casa? Y si me intenta agarrar, correr como José, ¿es pecado eso? No, no es pecado, pero hubiese sido una gran tontería de mi parte. ¿Sabe por qué? Porque esa muchacha luego le contó a otro líder de la iglesia y le dijo en palabras textuales: yo me quería yo no sé qué a ese monito, pero no se pudo. Y yo dije: ay, Dios mío, el día del chocolatico era mono con chocolate la cosa, lo que iban a hacer. Esa me salió, no la había programado. Mono con chocolate, está bueno. Piense un momento. Yo hubiese ido, tal vez no hubiese pecado, no hubiese caído, pero hubiese hecho la peor tontería del momento, porque ¿cuántos me hubiesen visto entrar? ¿Cuántos me hubiesen visto con ella? Repito, muchachos, hay cosas que no son pecado en nuestra vida, pero nos va a llevar por el camino incorrecto. Otro error de Sansón: quiso ser como los demás. Mire la Biblia. El capítulo 14, verso 10 dice: mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. ¿Quién te dijo a ti, Sansón, que tú eres de la alta sociedad? ¿Quién te dijo a ti, Sansón, que eres como los filisteos? Yo pedí que trajera un vino o algo así. Gracias. ¿Usted toma vino en ese vaso? Dios lo bendiga, váyase para allá. Pensemos en que este es el símbolo de la fiesta de Sansón. De hecho, hay un vino que se llama así, Sansón. Y uno dice: va el segundo error de Sansón. Primer error: tocar lo que no debía tocar. Segundo error: tratar de ser como los demás. A Sansón se le había dicho: no puede ingerir
licor, no puede tomar vino, no puede hacer nada de esto. Pues Sansón no le importó, y yo lo veo actuando en la misma línea de identidad de los filisteos. ¿Y cuál es la frase que soporta eso? Pastor, es que todos lo hacen. Esa es nuestra frase en la juventud. Esa a veces es la bandera que le llevamos a los papás. Es que fulano lo hizo, es que Perencejo lo hizo, es que todo mundo lo tiene. Pa, dame un celular. Todavía no. Todo el colegio tiene celular. A mí me cuesta pensar que todo un colegio tiene un celular, pero nosotros pensamos, porque 2 o 3 amigos cercanos lo tienen, que todos lo tienen. Y ese todos lo hacen, ese todos lo tienen, comienza a ser un impulso engañoso para deformar nuestra identidad. Yo hoy les quiero abrazar desde el cariño que les tengo, para decirles, yo sé que es duro eso. Yo sé que es duro no ser parte del grupo a veces. Yo sé que es duro no ser tenido en cuenta o no ser popular en el colegio. Yo sé que es terrible ser visto como el mojigato, el santo o la santa, porque en muchas ocasiones me pasó a mí. Y no ser parte del grupo, no, yo sé que no se siente bien. No ser popular con los amigos, no ser popular con las amiguitas, no ser el chayán del colegio, no ser el que también hace lo que todos están haciendo. Y uno a veces violenta ciertos principios solamente por no quedar mal. Pero ¿quieren un consejo de su pastor? Aunque a mí me pasó eso, yo hoy le puedo decir, no su papá, yo, en mi caso, valió la pena ser diferente. Valió la pena colocar los límites. Valió la pena decir no al pecado. Valió la pena no hacer lo que a veces ellos estaban haciendo. Valió la pena que ellos supiesen que jugaba con ellos, hablaba con ellos, me reía con ellos, pero que cuando llegaba la botella de licor rotando no me tocaban. Cuando llegaba el cigarro no me tocaba. Cuando iban a hacer algo indebido, el propio amigo o jefe de la bandola decía, no, Arango no, él no haga. Porque sabían que ese era un innegociable en mi vida. Muchachos, si tú no tienes innegociables en tu vida, te volverás la marioneta de los que mandan en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en el entorno. Yo aprendí que la mejor forma era tener identidad. A veces me costaba, créame que me costaba. Yo recuerdo que la burla en mis 11, 12 años era evangélico, evangélico, evangélico. Ese era el grito permanente. Tú sabes que es ser el único evangélico en toda la escuela o el colegio. Mi papá estaba pastoreando por allá en un pueblo de Antioquia. Los que conocen un poquito el tema de Antioquia, religioso a morir ese departamento. Ha cambiado con el paso de los meses, de los años, de las décadas. Pero en ese entonces, mira, ser evangélico era como ser un demonio, algo así, una cosa horrible. Y un día me cansé. Yo creo que ese día empezó a resurgir más mi carácter, porque todos me molestaban. Entonces yo me dejaba molestar de los grandotes, porque uno tiene que ser inteligente de quién se deja molestar y quién no. Cuando llegó el más langaruto del salón, es que a molestarme también. Si yo era peso lástima, ese era peso miseria, caída, lo que usted quiera. Flaco, feo, y me dice, que evangélico. Yo le dije, ven acá un momento, ven acá. Hey. Le dije, ¿usted sabe lo que significa la palabra evangélico? Se quedó mirándome. Me dijo, no. Y le dije, ay, papá. Y yo había escuchado a mi papá el domingo predicar de eso, del poder del evangelio. Entonces le dije, mira, te voy a explicar. ¿Tú sabes por qué yo permito que todos me digan evangélico? A ver, se reía. A ver, le dije, evangélico en el idioma original, como buen profesor, en el idioma original significa rey, sacerdote, escogido por Dios. Pelado me mira. Le dije, así es de que cada vez que me digas evangélico, me estás diciendo, rey, ven, mi rey, ayúdame. Por eso te quiero decir gracias por decirme evangélico. En esa época el sacerdote del pueblo era después del alcalde, la policía. Yo le decía, imagínate, cada vez que tú me dices evangélico, me dices, padre. Y él me dijo, ¿y de dónde sacaste eso? Y le dije, ay, ¿de dónde? Léelo, en la Biblia dice, todo el que es evangélico es rey. Eso no lo dice la Biblia, pero ahí lo metí. Dijo, no, entonces yo te voy a seguir diciendo Arango. Y le dije, como tú quieras, amigo, pero ya sabes, yo era para que al menos ese no me dijera evangélico, y lo logré. Al menos ese se metió en la cabeza de que si me decía evangélico me decía rey. Usted se imagina la presión de grupo.
esa presión permanente, pues Sansón no la aguantó. Y Sansón termina convirtiéndose en uno más de los demás cuando Dios lo había llamado a ser libertador. Aquí hay jóvenes que Dios los llamó a ser libertador en su universidad, libertador en su colegio, libertador en su barrio, pero te estás convirtiendo en uno más de los demás. Vuelvo a hacerte el llamado. Vale la pena ser diferente, vale la pena servir al Señor, vale la pena guardarse para Dios. Pastor, pero es que todas las niñas ya se han acostado con los chicos. Qué rico, el día que usted quiera se convierte en una igual a ellas, pero ellas jamás volverán a ser una igual a usted. Mantenga la identidad en Cristo. Mantenga la identidad en Jesús. Ahora, cuando yo veo a Sansón, Sansón había sido linealmente enrutado a no ser igual a ellos, a ser único. Cuando yo soy único, pues mi vida es única, mi rumbo es único, mi mirada es única. Muchachos, cuando entendemos que Dios me llamó a mí a transformar mi ambiente, entonces no voy a dejar que el ambiente deforme mi identidad. Dios te llamó a transformar el ambiente de esa universidad, de ese trabajo, de ese colegio. ¿Por qué estás dejando que el ambiente te deforme? Que el ambiente dañe la identidad que Dios te ha entregado. Desde niño le decía que me tocó aprender a lidiar con gente que venía a dañarte ese valor que tú sabías que tenías en el Señor. Usted ha escuchado que varias veces repito y digo lo mismo de que la canción mía, algunos la saben. ¿Cuál es mi canción favorita? ¿La han escuchado? Hoy la cantamos en la mañana. ¿Cuál es? Tu fidelidad es grande. Porque esa canción me levantó en momentos tan difíciles de mi vida, en mi adolescencia y en mi juventud. Porque entendía que no había gente fiel, ni amigos, ni noviecitas, ni profesores. No, todo el mundo en algún momento te fallaba. Y corría al Señor. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cuál fue su soporte para mantener la identidad? No fue otra cosa que la fidelidad de Dios. Por favor, muchachos, marquemos la diferencia. No seamos uno más del montón. No seamos uno más de los que hace lo mismo que los demás hacen. No cedamos a lo que Dios dijo no, cuando en realidad el perjudicado voy a ser totalmente yo. Otro error de Sansón: no mantuvo los límites. Ahí empieza el desastre. Capítulo 16, verso 17 dice: entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Y dice: nunca me han cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Y dice él: si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. No fue ahí que Sansón perdió la fuerza. Fue en una seguidilla de errores que Sansón arruina su propósito, porque permitió que su identidad fuera tocada. Este fue el último y más grande error de Sansón. Ahí terminaba la grandeza del hombre que Dios había llamado y que Dios había escogido. Aquí terminaba el proyecto de vida y se venía al suelo, se caía el montoncito de fichas, se iba al piso. Y cuidado, Dios no era el culpable. Dalila le ha preguntado una y otra vez, pero él prefirió siempre exhibir los dones, lo que sabía hacer, su fuerza. Yo le digo algo, muchachos, que he aprendido con los años, y es: mantener los límites en mi vida es mejor que andar exhibiendo los dones. El apetito de Sansón pudo más que la identidad que Dios le había dado. ¿Cómo es el final de Sansón? Lo segundo, en los minutos que me quedan, acelerando un poco. El final de Sansón no es nada bueno, porque todo comienza con ese último error garrafal. Tráeme la silla. Vamos a pensar en que yo hoy soy Sansón. No tengo el cuerpo de Sansón, pero si lo tuviese. Dice que él estaba dormido. Pensemos en que el pastor hoy es Sansón. Pensemos que aquí está Sansón. Sansón se duerme. Dice la Biblia que se duerme en los pies de Dalila. Le confiesa el secreto. ¿Cómo quedaría de dormido? Que empiezan a peluquearle y a cortarle. Y llega Dalila. Ahí llegó Dalila.
un poco pasada de peso, pero Dalila era bonita. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Sansón no siente que le están cortando el pelo? Escúcheme bien, es que no hay nada más anestesiante que el pecado. No hay nada que anestesie más la vida que el placer. Estaba Sansón a los pies de Dalila y una mujer con tremenda astucia, mientras dormía, quiero pensar cómo le sobaba y le acariciaba mientras cortaba todo. Guárdame de Dalila, Señor. Muchachos, ¿qué le están cortando a usted? ¿Los sueños tal vez? ¿Será que nos están cortando? ¿Qué están haciendo, David, por ahí? ¿Será que te cortaron las ganas de seguir? Dalila, sigue, dale, dándoles, Dalila. No me vaya a cortar el de verdad, porque ahí sí quedamos en problema. Eso, ahí vamos bien. Todo el que suba esta foto a internet lo saco de la iglesia para que sepan de una vez. ¿Ya quedamos bien, David? A mí un honguito lindo, una cosa que quede estético. Ahí, déjame ahí, eso. Muy bien. Bueno, estás tomándote muy a pecho lo de Dalila, te me vas de aquí. Piense qué pasó. Usted me sigue molestando y le digo a su papá que usted sabe que es buen amigo mío. No, ningún sí, me da el favor y respeta. Escúcheme esto. Dice la Biblia, vaya conmigo a la Biblia. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce, lo obligaron a moler grano en la prisión. El libertador de Israel, el hombre fuerte, el que se cargaba las puertas al hombro de la ciudad, el hombre que todas las mujeres veían en su esplendor, humillado, le sacaron los ojos, arruinaron la vida. Después de ser un grande libertador, ahora le habían colocado uno de los trabajos más humillantes que habían para los filisteos. De hecho, se denominaba el trabajo de una mujer. Nunca creas que en el mundo te va a ir mejor. Allá no te van a cortar el cabello, allá te van a cortar la vida, allá te van a cortar el futuro, allá te cortan las ganas de vivir, allá te cortan un proyecto hermoso que Dios había trazado. Esto no era lo que Dios había diseñado para Sansón. Muchachos, sabiduría no es decir no al pecado, es no acercarse a él. Algunos creen que sabiduría es decir no, sabiduría es no ir a tomar chocolatico. ¿Se acuerdan? Sabiduría es no proceder a asomarse donde yo no debo asomarme. Qué triste que tal vez pasan los años y te quedes viendo las fotos y los recuerdos de los tiempos cuando amabas a Dios y digas, si tan solo hubiese conservado la identidad que Cristo había puesto en mi vida, si tan solo le hubiese dado lugar a Dios y me hubiese quedado enrutado en lo que Dios había trazado. Pero atención, que viene el versículo, en mi concepto, es mi concepto más estremecedor de la Biblia. Este es mi concepto. Dice verso 20 del capítulo 16. Entonces ella gritó. Venga pues, Dalila. Gritó, o si quiere aquí, por si de pronto la visión no está bien. No, como mujer, no, porque nos estamos ya dañando, no.
Dalilo. Entonces gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. ¿y cómo sería como Dalila? Porque me dejaste pensativo. Que es que, sí, es que él se ofreció. A ver, ¿cómo sería Dalila entonces? Ay, no, no, gas. Uy, no, fuera acá. Hey, David. Démosle un aplauso, no boleteaste de esa manera. Hay gente que tiene sus rollos ahí que están luchando con ellos. Gracias, David. Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Ahí viene lo aterrador del verso. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Yo no me imagino pararme en un púlpito y Dios abandonándome. No me imagino en un aeropuerto y Dios abandonándome. No me imagino a punto de entrar en un país y pasar con el cónsul y saber que Dios me abandonó. No me imagino eso. No me imagino llegar como papá a mi casa y sabiendo que no tengo el respaldo de Dios para hablar a mis hijas. No me imagino tener mi esposa al frente y saber que ya Dios no está conmigo. No me imagino eso. Estás hablando de Sansón, era el pastor de Israel, para entenderlo mejor. Libertador, ciego, sin cabello, hecho pedazos. Dijo que él pensaba que sería como las otras veces. Pero ¿sabe qué pasó? La gloria ya no estaba, el respaldo ya no estaba, la presencia ya no estaba. La identidad del ayer jamás podrá sostener la pérdida de identidad que hoy tienes. Es que yo ayer oraba, es que yo ayer buscaba a Dios. Esa era tu identidad en Cristo cuando estabas con Él. Eso no va a sostener lo que estás haciendo hoy. El cómo estás viviendo hoy, eso no lo va a sostener. Vuélvela a poner, por favor. Multimedia está de afano. Gracias. Que vi que algunos lo iban a tomar. ¿Hasta dónde la identidad de ayer? Yo quiero que siga sosteniendo el hoy. Imposible. La identidad en Cristo debe mantenerse, aunque estoy en casa o fuera de casa, con mis padres, sin mis padres. Entender que he sido llamado a ser diferente y a ser distinto. ¿Cómo muere Sansón? El verso 30 me muestra que por fin Sansón oró. Capítulo 16, verso 30 dice: y pidió en oración. Mire cuando vino a orar. Mire cuando vino a buscar a Dios. Y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. El templo se derrumba, cae sobre ellos, mata más gente que antes. En otras palabras, se suicida. Pregunto, ¿era esto lo que Dios había diseñado para él? No. Usted leyó el inicio de la prédica, lo que Dios había trazado para él. Pero no olvide esto: Dios siempre respeta nuestro libre albedrío. Quiere destrozar su vida. Dios dice: no es lo que tenía preparado para ti, no es lo que había trazado para que en la vida te fuera bien, no es lo que yo quería contigo. Pero hijo, respeto lo que quieras hacer. Y Dios le perdonó seguramente cuando con el león. Y seguramente cuando estaba en esas festividades. ¿Usted sabe hasta al punto que llegó Sansón de acostarse con prostitutas? El libertador de Israel, el consagrado de Dios. Fue una seguidilla de errores donde Sansón fue bajando y bajando hasta que lo último es el corte del cabello. Es como si el Señor hubiese dicho: hey, Sansón, esta fue la etapa, compa, ahí nos vemos. Me levantaré e iré. Sansón no había perdido el cabello, Sansón había perdido la santidad.
Ahí radicó el problema. Y tal vez pensamos, no, yo sé cómo es, Dios me ama. Sí, pero ten cuidado. Dios no le pidió a Sansón ser fuerte. Dios le pidió a Sansón ser santo. Usted ve que en el libro de los Jueces nunca Dios le dice: y mantén tu fuerza y peina bien tu pelo y échale bálsamo. No. Lo que le dice el Señor es consagrado, está consagrado, es nazareo. Pero Sansón parece que nunca lo entendió. Hay una decisión en tu vida que debes tomarla tú y nadie más que tú. Y yo me atrevo a decir, es la decisión más delicada de nuestra vida. Y es: o escojo a Dios o escojo lo que allá afuera hay. Ya vio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a escoger? El pecado termina produciendo cosas que arruinan la vida. Y así quiero terminar el mensaje, y que ojalá lo puedas recordar en tu vida. No permitas, muchachos, que el pecado produzca en ti un final que la gracia jamás diseñó. Dios no había diseñado eso para Sansón. Pero ¿sabe qué es lo que veo en Sansón? Que se confió de su fuerza, se confió de su talento, se confió de su capacidad. Y escúcheme esto: fuerza sin identidad siempre termina en desgracia. Talento sin identidad, dinero sin identidad, vida sin identidad, siempre terminará en tragedia. ¿Será que te estás confiando de tu belleza, de tu bello cuerpo? Te estás confiando de tu mucha sapiencia y conocimiento, y soy el mejor del salón, y saqué lo mejor en el ICFES, y soy el más bonito, y soy el más popular. Te puedes estar confiando de tu fuerza, pero si no está la identidad de Cristo en mi vida, eso no termina bien, y se lo acabo de mostrar. Era rey, era un juez, pero era como una especie de rey del pueblo. Se le denominaba el libertador. Era fuerte, tenía el respaldo de Dios, y termina suicidándose. Un hombre que entendió que tenía fuerza, pero nunca entendió que debía tener santidad. Muchachos, que tu fuerza, que tu talento, que lo que Dios te ha dado, que el conocer a Jesús, en lugar de llevarte a jugar con el pecado, te lleve a mantener la presencia de Dios cada día. Te aseguro, yéndole mal, le va bien. He terminado el mensaje.